Perfecto, estamos grabando. Bien, iniciamos. Yo ya hace unos minutos empezaba con la explicación y la aceptación en el acceso de los compañeros. Hoy comparten con nosotros los estudiantes del curso de epistemología de las diferentes regiones del país eh, a este CIPAS que se denomina Conciencia y Conocimiento. A los compañeros que acabaron de llegar, la asistencia, se les voy a compartir la asistencia para quienes no se han inscrito. El enlace se los voy a pasar por acá para que puedan verlo. Ese es el enlace y el CIPAS se llama Conciencia y Conocimiento. Mi nombre nuevamente es Wilfredo Salinas. Estamos en la jornada del día 26 de marzo. Estamos a 2 días ya de culminar la segunda fase. Para mí pues es grato que hoy, a portas pues de una semana de asueto muy merecida para muchos, más que eso pues de acuerdo con sus filiaciones religiosas y culturales, pues cada uno de ustedes va a participar de estas fiestas. Y sabiendo esto, pues de todas maneras han tenido la deferencia de acudir a este llamado que ya todos les hice. Eso significa que los mensajes que se publicaron en cada uno de los foros funcionó. Les estaba comentando precisamente que dentro del aula nosotros encontramos los entornos, los correos. Aquí voy a detenerme un poquito en los correos que he enviado. En primera instancia les quiero pedir que siempre estén informándose con los correos que yo les comparto. ¿Sí? Eh, Hay un encuentro de curso que está planeado para el día 5 de abril, que es un lunes llegando de la Semana Santa. ¿Sí? Pues ahí está el enlace y es para que ustedes participen en esa reunión que empieza de 8 de la mañana hasta las 9:30. Quienes puedan participar están cordialmente invitados. Ahora, envié el día 18 de marzo, envié la invitación para hoy, 26 de marzo, el mismo día, ¿sí? Que es esta invitación que algunos de ustedes acogieron. Por otra parte, también otros compañeros que no habían visto esta información, seguramente con el dato que yo les pasé por el foro, habrán ingresado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les quiero pedir? Siempre, primero, informarse de los correos que yo les comparto. Segundo, si quieren escribir allí, le abren este correo que es de la plataforma Moodle y ahí me escriben. Con mucho gusto, yo a todos les estoy respondiendo. ¿Vale? Trato siempre de ser muy puntual en la respuesta, es decir, lo más oportuno posible. Un tercer aspecto, en el entorno de aprendizaje, aquí hay una persona que levantó la manito, si la levantó, bueno, sí señor, correcto, es una respuesta que me estaba dando. En el entorno de aprendizaje, que es este, aquí hay tres entornos, de información inicial, de aprendizaje y evaluación. El entorno de aprendizaje yo siempre publico en cada momento, estamos en el momento intermedio, estamos en la fase 2 de la unidad 1. Siempre les publico la información. De hecho, este domingo yo voy a publicar la de la fase 3 y siempre hago esto. El ejercicio que yo hago es el siguiente. Les doy mi saludo, creo un video, se los publico para que ustedes, si de pronto, bueno, voy a ser un poco arbitrario y me disculpo, si de pronto tienen un poco de pereza de leer toda esta información, porque bueno, les causa un poco de incomodidad y les parece, son más auditivos y visuales, pues ven el video, no tiene problema. Pero mi recomendación siempre es que antes de que cada uno de ustedes envíe su trabajo, tómese el trabajito de leerlo. ¿Sí? O sea, yo creo que para ustedes, yo me imagino que todos ustedes están digamos que en escenarios laborales o en la vida laboral, uno no empieza a hacer las cosas sin saber qué tiene que hacer. ¿Sí? Uno siempre se contextualiza o se informa. Pues, generalmente cuando uno cumple una función
o va a cumplir una función, o va a desarrollar, ejecutar una acción, tiene que saber qué tiene que hacer. Y lo segundo, dónde lo tiene que hacer. Y en el dónde también se les avisa cuándo tienen que entregar o cuándo tienen que responder. Lo mismo, miren, yo les pongo acá toda la información, actividad de fundamentación, que es esta, ¿sí? Y con dos pasos. El primer paso, vamos a ver si aquí llegó alguien, si admitirlo. Por favor, alguien, cuando llegue algún compañero, le voy a recomendar, no sé si de pronto Camilo está por ahí. Camilo, ¿me escuchas? Sí, señor. Vale, Camilo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo comisionar algo? Sí, dime. Vale, Camilo, por favor, escríbele a la compañera que acaba de llegar, creo que es Alejandra. Alejandra. Dile ahí por el chat, explícale qué tienen que hacer mientras ella se va contextualizando para que ella diligencie el formato de asistencia y tú Listo. le explicas el nombre del CIPAS. Y a Yo la me lo... persona que va llegando, tú le vas colaborando ahí. Te Sí, agradezco. sí, señor. Vale, muy gentil. Sigo, entonces, eh, aquí aparece, aparece entonces las actividades en el foro que se abre siempre en el entorno de evaluación, de entorno de aprendizaje, perdón. Ahorita, lo que yo les pido siempre es, yo sé que a veces a muchos las enfermedades nos agarra y no nos avisa, ¿sí? No nos da el tiempito para prepararnos, pero por eso nosotros debemos programar las actividades y las respuestas a estas actividades de cada curso. No les voy a decir acá, no, es que mi curso es el más importante del mundo, porque no lo es. Hay muchos cursos, todos los cursos son importantes y ustedes tendrán sus prioridades, pero siempre organicen su agenda, denle un tiempo. Yo creo que una segunda semana después de empezar está bien, ¿sí? Y el otro es que ustedes tienen que leer los pasos, las recomendaciones. Miren, yo les decía aquí, ese es mi perro que está cuidando la casa. Yo les decía acá a ustedes, mire, aquí hay un esquema para que ustedes organicen los resúmenes. Yo les puse dos textos. Algunos dicen, profe, miren, yo leí los tres textos. Y yo le hago la pregunta a los que dicen que leyeron los tres textos. ¿Cómo hicieron para entender el último texto que no estaba debidamente, debidamente programado en la guía? Y ese es un llamado de atención que nosotros le hacemos también a los compañeros que orientan y diseñan estos cursos. Esa última, le voy a agradecer a la persona que está por ahí con el micrófono abierto que me lo deje cerradito, ¿sí? Si son tan amables. Alguno que está por ahí con un micrófono abierto, gracias. Muy, muy querido, eso es. Eso es para que no haya una estática ahí que nos interrumpa. Entonces yo les puse las dos lecturas. ¿Por qué las dos lecturas? Primero porque estas dos lecturas cubren realmente lo que es la pregunta que vamos a ver en la segunda actividad, que es la del informe, que es la que se va a enviar y yo ya les voy a decir en dónde. ¿Sí? Entonces, les decía, hay dos lecturas, una de manual de introducción al pensamiento científico, y aquí decía máximo 200 palabras. ¿Cuál era el común denominador de la mayoría de las actividades? El común denominador de la mayoría de las actividades fue que por la preocupación que les generaba presentar la actividad, a veces lo que hacíamos, entendemos que un resumen es copiar y pegar el texto y es un error. Por eso algunos de ustedes en las correcciones les dije, mire, yo me tomo el atrevimiento de decirle, mire, hay estas lecturas en las que ustedes pueden, lecturas muy sencillas en las que ustedes pueden ver cómo se redacta un resumen. Y yo les dije, mire, organicen el esquema por temas y subtemas. De cada tema establezcan cuál es la tesis central. ¿Sí? La tesis central, ustedes leen qué es lo que el autor quiere decir y lo explican con sus palabras. ¿Sí? Y con eso presentan el resumen. Eso era lo que había que hacer antes del 20 de marzo. Aquí lo dije claramente. ¿Sí? Estamos ya a 26 de marzo. Inclusive hasta el día martes traté de retroalimentar algunos. ¿Por qué? Porque les digo, humanamente me es muy difícil a mí como tutor revisar toda esa cascada de respuestas al foro e inclusive que algunos de pronto entran, como decía ahorita Humberto,
entran sin leer lo que deben leer y sin atender las instrucciones como las tienen que atender. Muchas veces entran en frío y directamente entran a qué? A desarrollar la actividad para presentarla. Yo les digo, mire, eso no se hace. Con algunos he sido bastante riguroso y fuerte, les he dicho, mire, me parece que no es cortés que usted llegue a desarrollar una actividad sin saber cómo. Yo aquí me he tratado, si usted entró al foro acá para responder, debió primero leer esto. Es como cuando cuando yo entro a una casa y me voy directo al patio sin saludar al dueño, prácticamente. No estoy diciendo que yo sea el dueño del curso, pero es más o menos así. Es como que si alguien entra a su casa y directamente se va a una habitación y no les dice ni siquiera permiso, por favor, puedo entrar o necesito hacer alguna cosa, bueno, específicamente. ¿Sí? Lo mismo, es irse al último rincón del foro, responder, pero no responder atendiendo a las indicaciones que yo doy acá. ¿Sí? Entonces mi petición y mi recomendación es lea la instrucción, lea la instrucción que el que atienda las instrucciones no se equivoca. La segunda actividad es, hay un formato que al final, hay unas personas que me entregaban el informe en un formato que no se había solicitado. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Este fue el formato que yo les di a ustedes. Y el formato es bastante explícito en sus instrucciones. ¿Sí? Con rojo aquí puse la pregunta. A esta pregunta tenían que responder, inclusive en el primer CIPAS que hice yo en el primer encuentro, que lo grabé y se los compartí. Esto es lo más curioso del tema, que me sentí un poquito como desconocido porque yo dije, bueno, pero yo les envié, acá les envié grabación del primer CIPAS. Mírenlo. Está el 9 de marzo mismo, se los grabé y se los envié. Aquí está el video. Usted ve el video y dice, ahí expliqué la primera parte. Inclusive me tomé la libertad, de pronto, no sé si no quería ser grosero con el tema, me tomé la libertad de volvérselos a poner a algunos de ustedes ahí a ver si así lo leían. ¿Sí? Miren, me están mandando, esto es lo que yo quiero pedirles a ustedes. De pronto, tal vez por desconocimiento, no voy a entrar a leer el mensaje porque pues me lo envían a mí específicamente, pero lo que entiendo es, me envían respuesta al aporte de resumen de lectura. Yo les digo, estos trabajos se hacen en el foro, es para que por favor se pongan en contexto, es decir, para que se den por enterados ustedes de qué es lo que deben hacer. Acá, en esta segunda parte, y ahorita voy a terminar de explicar un componente que es el de Héctor Maleta, que es el que nos quedó pendiente el CIPAS anterior. ¿Sí? Discúlpenme. Y es precisamente desarrollar esta pregunta con base en las lecturas. Esta pregunta la contestan con base específicamente en el texto de Grajales y Negri, ¿sí? Que es la introducción al pensamiento científico. Entonces, acá está simplemente para que usted lea las instrucciones, para que sepan qué fecha y el entorno de evaluación lo envíe en este formato. El entorno de evaluación está acá, que es el que sigue. Es este. Unidad 1, fase 2. Ingresa, a usted le va a salir diferente. Creo que yo no sé si me da para cambiar de rol. Bueno, no me da esa preferencia, pero bueno. Y acá lo entrega, ¿sí? La entrega se hace hasta el 28 de marzo, hasta las 11:55 de la noche, mis amigos. 11:55 de la noche, por favor, para que estén enterados. ¿Qué van a entregar? El desarrollo de todo, de este informe en este formato. ¿Dónde estaba el formato? ¿O dónde ha estado el formato? Acá. Acá está. El formato lo puse aquí al final. ¿Sí? Formato. Y lo digo acá. ¿Sí? ¿Qué debe hacer el informe? ¿Dónde? En ese formato. Que pueden encontrarlo, ¿sí?
como archivo adjunto al final del mensaje de este foro, acá. No es nada difícil, nada imposible. ¿Dónde se debe enviar? Ahí donde les acabo de mostrar, en el entorno de evaluación, ahí en la tarea. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Ahora, termino de mostrarles el formato para que de una vez continuemos con la materia. Bueno, dice, hay una tesis de planteamiento y acá yo le hago una explicación. El desarrollo aquí hablamos del desarrollo. Fíjense que aquí dividí la pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido el desarrollo y los problemas? Son dos componentes, desarrollo y problemas del conocimiento en relación con la epistemología. Y acá yo le doy un texto para que usted se fundamente. Usted simplemente lee esto, contesta aquí debajo, argumento 1 y argumento 2. ¿Sí? Es basado en esta explicación, ¿vale? Y contestan formula dos argumentos, evidentemente teniendo en cuenta que hay un número de palabras máximo, ¿vale? Creo que son 600 a 800 palabras. ¿Sí? Eso lo hemos dicho aquí. Y está acá mismo también. Mírenlas. Mínimo 600 y máximo 800 palabras. ¿Vale? Bueno, desde aquí las páginas 3 y 4 encuentra la explicación. La tesis central, las argumentaciones de las tesis sobre el desarrollo y los problemas, ¿sí? Y acá las conclusiones. Dice, ventajas que ofrece el desarrollo de conocimiento científico en su profesión. Usted ya da una explicación ya después de haber hecho la lectura. ¿Y qué problemas de conocimiento se producen al interior también de su ejercicio usando la epistemología como método de estudio? Las referencias, ustedes ya las conocen, ustedes las pueden sacar de la guía, y son los textos, inclusive las referencias las pueden sacar aquí mismo de este foro. ¿Sí? Aquí están las referencias. ¿Sí? Bueno, ahí están. Y al final, yo puse este cuadro, que es la autoevaluación. Ahora, hay un elemento también. Espero que todos estén tomando nota, por favor, y tomen captura de pantalla, o como le llaman incorrectamente, yo les digo, algunos le llaman pantallazo, es captura de pantalla. Ustedes se van a la capturador de pantalla o simplemente le dan print screen al computador y ahí toman captura de pantalla de esta sesión. Ojalá pueden tomar una o dos. Después de la autoevaluación, ustedes pegan ustedes copian perdón, aquí hago un print screen. Y al final, después de que diligencio esta autoevaluación, al final la pego. ¿Para qué? Porque ahí dice, tenemos que dejar evidencia de esa participación en alguna de las web conferencias. ¿Vale? Ese es un requisito. Para quien no lo tenga, pues eso contará en la nota. Entonces yo les voy a pedir que mientras yo esté presentando acá, ustedes tomen captura de pantalla, pueden tomar captura de pantalla de esta y la tienen lista para presentarla en el formato. Bien, esto es la explicación del trabajo. Yo voy a ahora continuar con la finalización de la explicación del tema. No sé si voy a dejar un momentico para preguntas. ¿Alguno tiene algún inconveniente? ¿Alguna tiene una dificultad? ¿O alguno quiere hacer alguna pregunta? Lady Belalcázar, por ejemplo, tiene una pregunta. Ya te doy la palabra, Camilo, perdóname. Dice, yo tengo una duda, tutor. En la web anterior usted indicaba que las páginas... Ah, ok, sí, señora. Yo lo expliqué, e inclusive la guía decía 95 a la 119. Eso inclusive lo dije en la web anterior. Yo creo que, Lady, si tú me estás escuchando, me puedes responder si quieres, y ahorita Camilo participa para que nos pueda comentar también. No, profe, yo solamente quiero decir que los compañeros que llegaron recuerden llenar la asistencia. Ah, muchas gracias, Camilo, muy gentil. Por favor, entonces, Camilo, y compárteles el enlace también ahí nuevamente Ahí llegó Ana María García, muy bien. Lady, ¿tú tienes micrófono? ¿Quieres hablar? ¿Quieres preguntarme o...?
Muy buenas noches, Hola, estimado Lady, tutor. ¿cómo vas? Compañeros, ¿sí me escuchan? Perfectamente. ¿Desde dónde estás? Perdóname. Sí. Profe, yo soy del ciudad de Palmira, pero yo vivo en Pradera. Bueno, bien. Perfecto. Lady, cuéntame. Con mucho gusto, claro que sí. Sí, profe, como le expresaba ahí en el mensaje, yo pues no pude asistir a la web La vez anterior, sin pasada. embargo Sí. revisé el video Ajá. y pues veía que cuando estaban empezando a ustedes exponer lo que era el cuadro conceptual y hablar del primer artículo, en un momento identificaba las páginas como 85 y 95 y precisamente cuando lo empiezo a leer, allí sí habla sobre los problemas y el otro tema no recuerdo muy bien, problemas y lo otro que era, tutor, qué Desarrollo. penas. Eso, problemas y desarrollo, Ajá. allí habla sobre lo que usted está solicitando para el formato de Word. Sí, pero en la guía yo estoy evidenciando pues que las páginas que solicitan No es de la coinciden. 95 a la 119. Entonces, Exacto. los resúmenes yo los hice sobre la 95 y 119. Sin embargo, para la plantilla de Word, pues pensaba hacer lo de todas las páginas anteriores. Y esa era la duda que tenía y se la quería expresar acá, profe. Correcto. Entonces yo te la voy a aclarar y las razones del por qué así. Sí, evidentemente yo lo hice saber ahí en el grupo de trabajo de la red de epistemología. La red de epistemología es un conjunto de profesores que damos este curso a todos los estudiantes que están matriculados. Yo en este momento tengo matriculados conmigo, hay 200 estudiantes para el conocimiento de ustedes. Y de esos 200 hay una cantidad de grupos, tengo 40 grupos adscritos a mi tutoría. Y yo les decía a la red de compañeros que dan este mismo curso con otros grupos, les decía, miren, yo estoy viendo que hay una inconsistencia en la asignación de las páginas, sobre todo, inclusive en ambos, en la de Héctor Maleta, sobre todo la segunda. Y creo que por ahí también está una compañera que yo hablaba con ella, creo que también es de Palmira, si no estoy mal, pero se me olvida el nombre ahorita, y si está por ahí le agradecería que si quiere participar, le doy la palabra con mucho gusto. Hay una, creo que es Vanessa, no sé si está Vanessa aquí. Debe estar porque creo que la vi por ahí. Vamos a ver si está Vanessa por ahí. Porque ella puede constatar lo que yo estoy diciendo en este momento también. Diana Vanessa Miranda, sí, creo que sí está. Y con ella hablábamos hace Sí, una... señora, que estoy. Claro, Vanessa, entonces de pronto pues, sí me gustaría que tú que me ayudaras también a dar respuesta, sobre todo como testimonio más que evidentemente como competencia de dar la respuesta. Sí, en una conversación que tuve con el tutor, pero eso fue ya interno, también caímos en cuenta lo que dice la compañera, de que las páginas en las que correspondían la actividad de la rúbrica eran diferentes sobre el tema que planteaba. Entonces allí se encontró esa inconsistencia, él me dio la orientación de cómo resolverlo, pero entonces igual allí estaba. También analizamos un poco el texto, el número 3, que yo lo leí, pero realmente me pareció algo demasiado pesado. Yo realmente, yo realmente no entendí lo que trata de decir el autor allí, pero ya el tutor me informó de que este no lo iba a tener en cuenta. Correcto, muy bien. Exacto, tienes toda la razón. E incluso, yo aquí tengo las lecturas, yo hice la copia, muchas gracias, Vanessa, muy gentil. Yo hice la copia de las lecturas, a ver si de pronto lo tengo por acá, porque tuve que hacer esa tarea, porque resulta inclusive algunos compañeros me dicen, profe, yo tengo un problema y es que cuando yo voy a ingresar no me está dejando ingresar. Bueno, aparte de todos los problemas de acceso que tienen todos estos recursos. Resulta que en esta lectura de Héctor Maleta, en la asignación acá de la lectura, acá les mostraba yo, bueno, en la primera parte, esta es de Grajales y Negri, la primera parte están las páginas, pero yo creo que el conteo que se hace en las 95, mire, el tema aparece
Ciencia y Epistemología, capítulo 2, y creo que la guía lo tiene de otra forma, si no estoy mal. Aquí está, 95 a la 119, fíjense ustedes. Y acá el texto aparece desde la 85 hasta la 119. ¿Sí? O sea, hay una mala distribución porque no se están considerando los componentes anteriores. ¿Sí? Inclusive yo creo que esto lo habían empezado a trabajar desde la fase 1, si no estoy mal. ¿Sí? Inclusive acá no aparece desde la 95, sino desde la 90. ¿Sí? Entonces yo les hacía esa aclaración, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, inclusive creo que en el foro también lo dije. No estoy mal. Profe, qué pena, yo interrumpo, ¿puedo? Sí, tranquila, dime. ¿Sí? Vale, sí, la verdad es que yo sí mantengo muy pendiente de los correos y demás, pero de hecho, profe, me parece pues como raro de que yo como vi el video, la verdad yo empecé a escuchar cuando usted ya empezó a hacer el esquema, a explicar el esquema del Que cuadro, ya lo ¿cierto? vamos a retomar, sí. Eso, pero entonces a mí sí me preocupa porque yo los resúmenes los trabajé desde la 95, a pesar de que me di la lectura desde la 85, realmente porque como usted dice, Correcto. el enlace está desde el 85, el tema para uno poderlo entender pues tiene que ir más atrás, ¿sí? Sin embargo, en el resumen, y le soy muy sincera, en el resumen lo empecé a hacer pues desde la 95, entonces en ese sentido sí tendría entonces que corregirlo para poder Correcto. abarcar el tema. Pero yo ¿Sí? creo, exacto, pero más que corregir el resumen, porque ahorita no te va a dar tiempo, yo creo que la lectura te enfoques más en el informe, porque ahí es sobre eso es que están Ok, mis preguntas, ¿vale? Entonces enfócate perfecto. más en el informe, porque ya el resumen pues ya lo presentaste. Entonces, aquí está una de las razones que yo digo también no se tuvieron en cuenta estos elementos y yo dije yo inclusive le decía, mire, retómelo desde arriba. ¿Para qué? Para que cojan las definiciones completas. Esto en cuanto a Grajales y Negre, y aquí está, fíjense, lo que yo le decía que refrenda mucho lo que acaba de decir Vanessa, y es, uno, aquí está la parte de la página 15, que empieza la introducción a presentar desde el texto de Héctor Maleta de hacer ciencia, teoría y práctica de la producción científica. Las definiciones también de epistemología, y aquí se van derivando hasta la página, si no estoy mal, creo que hasta la 35, si no estoy mal, 34, ¿sí? Que empiezan a darse las definiciones, que es lo que vamos a ver ahora. Y aparece también el texto, yo me voy a meter acá, de una vez voy a dar este brinco, porque resulta que la misma guía acá nos daba otra recomendación, que era la página 88 a la 104, pero este tramo empieza inclusive sin título. Yo decía, pero eso no puede ser. Primero, eso no puede ser. 88, por acá está 75, que es donde comienza el tema. ¿Sí? Filosofías de la ciencia del giro histórico. ¿Qué es lo que pasa? Que acá el autor toma este trabajo de Imre Lakatos. Imre Lakatos es discípulo directo de Karl Popper. ¿Sí? Y ese es, digamos que está retomando unos principios del neopositivismo que constituyeron en su momento un fundamento de la epistemología propiamente dicha como disciplina derivada de la filosofía. Y él comienza a hacer digamos que una ciencia respecto del hacer ciencia. Y empieza a hablar también de la construcción del conocimiento, pero este es un elemento muy complejo, mis amigos y mis amigas, que yo, les soy sincero, lo excluí de manera voluntaria porque veo que es un tema que para no iniciados, como la mayoría de ustedes, digo no iniciados porque ustedes no son especialistas, en este momento no son especialistas en filosofía, y aún siéndolo es bastante difícil de masticar, hablando en términos figurativos, es bastante difícil de asimilar porque
se necesita mucho bagaje. Al igual que las otras lecturas, pero creo que en esto es mucho más especializado porque la crítica de Imre Lakatos a el sistema popperiano tiene varios elementos de historia, de filosofía, inclusive componentes de interpretación en hermenéutica, que ustedes no los tienen, y no los puedo culpar por ello porque ustedes están en proceso de formación. Entonces si yo les asigno este trabajo, seguramente los voy a torturar mucho con esto. Ya digo yo, ya bastante es el trabajo que tuvieron con las lecturas anteriores para complicarlos con esto. Yo lo excluí precisamente por método, porque dije, no, yo no, en esto, si se agotaron con si tuvieron la oportunidad de agotarse anímicamente con la lectura anterior, esto es mucho más exigente y por tanto no lo he tenido en cuenta. O sea, esto no lo he tenido en cuenta. Igual no afecta la respuesta que ustedes vayan a dar en la pregunta del foro, del informe, porque básicamente la respuesta está en el documento de Grajales y Negri. Con el documento de Grajales y Negri ustedes pueden responder a la pregunta que se plantea en este formato del informe. ¿Sí es claro, Jessica? Jessica se me perdió. Jessica, ¿me escuchas? Jessica o Lady, o yo. Perdón, Lady, perdón. Sí, me quedó muy claro. Sí, yo decía, Jessica, ¿será que es a mí o a quién será? Gracias, profe, muy amable. Gracias y muy gentil por la paciencia que me has tenido, porque te cambié el nombre sin querer. Bueno, para los que acabaron de llegar, por favor, Camilo les va a repetir de una vez, acuérdense de la asistencia, por favor, para que el diligencia de la asistencia a los que acabaron de llegar. Y que sepan marcar a ustedes el formato. Por favor, si quieres, Camilo, en un momentico le compartes el enlace otra vez. Qué pena contigo. Sí, ya lo voy a compartir porque entró otra compañera ahorita. Vale, listo, gracias. Ahí tengo mi escudero ahí que me está ayudando. Muy bien. Bueno, ahora vamos, o sea, como ejercicio, no sé si hayan... bueno, por ahí estoy escuchando una pregunta. Sí, señor. Profe, qué pena. Es que por ahí levanté la mano, pero pues creo que no yo, entonces era eso. Es que pues con mi grupo pues hemos estado analizando y pues los aportes que se han hecho al foro, pues hay como unas inconsistencias, pues, o sea, si uno ve en la guía dice que, bueno, que un máximo de 200 palabras, pero si usted, solo un ejemplo, saca uno los títulos y hace una pequeña como comentario sobre eso, ya sobrepasa esos límites. Entonces, pues, por ahí se han hecho unas correcciones, pero pues creo que estamos en el error, entonces, o sea, no sé si es que en el planteamiento de la tesis y eso, para armar la siguiente parte que ya es como el párrafo ese que uno organiza. Entonces, si no está bien organizada esa parte, pues no se puede llegar a tener el párrafo. Entonces, o sea, ¿tenemos en cuenta las 200 palabras o nos podemos sobrepasar de esa límite de palabras? Vale, Edwin, acuérdate que ya de los resúmenes ya no podemos dar cuenta porque los resúmenes prácticamente están cerrados. Lo que tienes que atender es el informe, ¿vale, Edwin? Sí. En el informe aquí te dice, inclusive, que te da un poco más de margen porque te habla de 600 a 800 palabras. Aquí más que una tesis central, y aquí yo simplemente les invito a que revisen este formato. El formato está ahí al final, si no lo han encontrado, yo sí les sugiero que lo descarguen de ahí ya mismo. Está en el foro al final, ustedes lo buscan, lo descargan, lo guardan, y ya he explicado en varios, inclusive en el mismo video de la actividad, ahí he explicado cómo ingresar y atender la respuesta en el informe. Pero, puntualmente a lo que tú preguntas, ya no te vayas a complicar ahorita con los resúmenes porque no vamos a tener tiempo de revisarlos, somos sinceros, porque son demasiados. Estábamos esperando que un tiempo prudencial para que los que pudieran entrar lo hicieran. Algunos lo hicieron a tiempo, los felicito, es lo que deben hacer. Otros todavía no lo han hecho y otros lo hicieron tarde. Entonces, infortunadamente no se les puede dar esa retroalimentación porque pues ya por las fechas es difícil. Pero atendamos en lo que queda, ya concentrémonos en el informe. Aquí está el formato
Aquí está la pregunta, aquí están las indicaciones, y mi estimado David y compañeros, y aquí nos habla de un número máximo de palabras. ¿Qué es lo que vamos a responder? Aquí está el esquema, miren, yo les explico acá. Ustedes cuando lean esto y contesten aquí, debajo de cada argumentación, argumento 1, argumento 2, contestan la pregunta que se les está haciendo, ¿sí? Aquí llegó otro compañero, fíjense, siguen llegando. Bueno, cuando contesten ya aquí, esto lo quitan, lo eliminan, ¿vale? Y van a las conclusiones. Leen esta instrucción, inclusive, aquí está tan detallado que aquí le dice, esta parte puede tener entre 300 o 400 palabras máximo, ¿sí? Esta parte de estos dos argumentos, 300 mínimo, 400 máximo, ¿sí? Lo mismo. Sí, señor. Y acá puede tener 150 mínimo o 200 máximo. Si tú sumas 150 y 300, vamos a por lo mínimo, son 450. Podría ser mínimo. Ahora, pueden combinarlos, ¿no? Puede decir, bueno, yo puedo hablar más acá, 400 palabras, y puedo también concluir con 150 palabras, perfecto. Ahora, que si yo puedo combinar las dos, ¿no? Yo puedo decir, bueno, aquí puedo hacer 400 palabras, ¿sí? Y 600, perdón, y 200 acá, para que sean 600. Ahora, si quiere hacerlo de 800 palabras, pues puede poner 400 acá y 400 acá. Pero me parece que esto no es un asunto de aritmética exacta, sino más bien del desarrollo, primero, de la organización de las ideas y segundo, de la redacción y claridad de las mismas. Yo puedo ser explícito en 500 palabras perfectamente entre ambos componentes, distribuyéndolos como yo quiera, y puedo cumplir con la tarea que debo cumplir. Perfecto, no tengo problema. Ahora, que necesito extenderme un poco más, y acá puedo hacer bueno, inclusive si lo deciden así, yo sí puedo hacer una repartición más o menos justa y organizada. Digo, aquí voy a poner 500 palabras, aquí pongo unas 300, no tengo problema. ¿Sí? O sea, no juguemos con las cantidades, sino juguemos con la calidad del trabajo. Ahora, si yo soy honesto, si yo voy a argumentar estos aspectos de los problemas y el desarrollo del conocimiento en la epistemología, yo puedo ser un poco más extenso que 500 palabras, ¿sí? Pero no puedo ser demasiado extenso. Hay compañeros que, no sé, yo no quiero juzgarlos, no quiero juzgar a nadie, pero quiero invitarlos a que eviten a toda costa el tema de copiar y pegar. Yo prefiero con sus palabras, sencillo, es más, o sea, que nos cueste un poquito de trabajo, sí, pero que hagamos el ejercicio nosotros mismos con nuestras palabras. Porque podemos hacerlo y eso nos permite también experimentar un poco más en el tema de crear argumentos de carácter científico, que es un principio, sí, pero hagamos el ejercicio porque en eso consiste el aprendizaje para este momento. ¿Vale, Edwin? Sí, señor. Sí, pues, o sea, a mí me toca corregir esa parte, pues, porque yo subí esto al foro, pero entonces ahí me hizo como una retroalimentación. Entonces, Ajá. pues, yo hice una corrección ahí, sino que pues los otros compañeros, pues, no se pudieron conectar. Entonces, ellos me dijeron que, pues, que cualquier cosa les comentaron lo que se Ah, ok. hablaba, porque ellos Si no, también igual les tienen queda el video, tú les compartes el video, no tengo problema, yo los mando ahí sí. por el correo y tú se los dices, no hay problema. O sea, el inconveniente lo teníamos era en el desarrollo del formato, que pues como lo anterior no estaba como tal bien redactado, por algunas inconsistencias, y entonces pues ahí estaba la crítica a esta parte, que pues tocaba mejorarla. Correcto. Sí, Vale, señor. pero ese Bueno, es el ejercicio. Muy bien, Edwin. sí, muchísimas Ok, gracias, profe. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de ya finalizar con la explicación del otro componente? Hola, profe, buenas Sí, yo, pues. noches. Ya, vamos a hacer, levantamos la mano. ¿Lady tenía otra pregunta o...? Sí, profe, tengo una preguntita. Cuéntame, Lady, luego vamos Bueno, con Fernanda, creo que es, y con... sí. Bueno, vale. Bueno, profe, allí en el formato de Word, ¿cierto? Que usted nos acaba de mostrar, en la primera parte donde dice tesis o planteamiento inicial, discusión y argumento de la tesis, estos argumentos
son el resumen de lo que es argumento 1 y argumento 2, o en la parte de arriba es como un preámbulo y luego le damos la respuesta a lo que es argumento 1 y argumento Eso es 2. eso último que acabas de decir es lo que es. Es decir, la parte de arriba es un preámbulo de cómo van a abordar la argumentación de los dos componentes. Acuérdense que la pregunta es esta y tiene dos elementos: desarrollo y problemas del conocimiento relacionados con la epistemología. Estos son los dos componentes sobre los que tienen que desarrollar el argumento. Y acá dice, ¿no? El preámbulo que tú hablabas, ¿no? Y yo les doy un contexto para que ustedes puedan responder con mayor claridad. ¿Sí? Sigue llegando gente. Ok, perfecto, profe. O sea, es el Permítame un argumento. segundito. Exacto. Entonces, el argumento 1 es sobre el desarrollo del conocimiento desde el contexto de la epistemología. Eso ya lo hablamos en un primer momento. Si quieren, pueden volver a ver el video que yo les he dejado en el foro. Ese video les ayuda mucho, les ilustra. Sobre todo de las 8 ramas del conocimiento, dentro de las cuales se ha dado el desarrollo del conocimiento. Y ahorita vamos a hablar, y también se habla, desde esas mismas 8 ramas, se hablan de los problemas desde los cuales se ha creado teoría dentro de la disciplina epistemológica. ¿Sí? Ese es el argumento 2. ¿Sí? Para que lo expliquen ahí. Ok, profe. Vale, muchas gracias. Vale. Por ahí había otra pregunta antes de continuar. Profe, buenas David. noches, ¿cómo está? Es que David está levantando la manito. Pero bueno, ¿quién me habla? Que esto no lo veo. Profe, no, qué pena, lo que pasa es que yo estoy desde la cuenta de mi hijo, porque no sé qué pasó con mi cuenta. Mi nombre es Yoli Margarita Cuadros. Bueno, Yolima, pregúntame, tranquila. Profe, una pregunta. La autoevaluación que viene ahí en el formato que usted nos envió. Esta que estás viendo acá. Sí, señor, ¿va junta ahí mismo en el trabajo? Para eso la puse ahí, Yolima, claro que sí. Ah, ok. Profe, otra cosa con respecto a lo que decía el compañero, con respecto a las palabras. Yo creo que eso, pues, la idea es muy buena, pero igual como que lo condiciona mucho a uno, porque, por ejemplo, uno empieza con una idea y cuando uno se da cuenta, pues, como cuando está en el cuento de la redacción ahí, como haciendo el trabajo, Se y va uno se da yendo. cuenta, va más palabras de lo que usted, pues, nos pide en el trabajo. Entonces, uno Claro. dice ahí, la idea queda, pues, para uno, con lo que entendió, la idea queda como un poco floja, ¿no? Lo digo yo. O sea, porque para mí el contexto es como todo lo que entendí, lo que copié, pero después me toca como volver a leer el párrafo y empezar como a disminuir. Correcto. Claro, Yolima, pero yo te quiero invitar a que esto es parte del ejercicio y es parte del aprendizaje. Aprendamos, yo les digo, nosotros, las personas que trabajamos en las áreas de humanidades, tenemos la tendencia un poco incómoda, lo voy a decir así, yo, lo personal, soy muy afecto a ser retórico, es decir, a hablar mucho. Y resulta que hay momentos, escenarios en los que tenemos que ser específicos. Específicos no significa ser escueto, porque ser escueto también es un poco grosero. Es decir lo que hay que decir y ya, y punto, sí o no, pues el tema, digamos que la realidad no se puede manifestar tampoco de una manera tan directa y tan parca, tan sencilla, porque no. Estos elementos se necesitan explicarse mejor, pero para el ejercicio ser un poco más pragmáticos. Un punto medio es tratar de decir lo que tenemos que decir. Y miramos, hay un elemento también dentro del desarrollo del conocimiento que se llama la navaja de Ockham. Guillermo de Ockham habla de que, prácticamente la premisa es: lo bueno si breve, 2 veces bueno. Vamos a ser específicos y la concreción, eso se llama ser conciso. Ser conciso en lo que tenemos que decir. Podríamos decir mucho más, pero en este caso vamos a ser más pragmáticos, es decir, vamos a explicar esto con nuestras palabras de la mejor manera, pero tratando de desarrollar las ideas que necesitamos desarrollar. ¿Sí? Eso sería como la idea central. Profe, pues en mi caso, por ejemplo, que yo estoy en el curso de administración de empresas, pues uno, pues muchas veces en muchas materias, en muchos cursos a uno, por ejemplo, o sea, uno empieza como con un tema, pues lo que usted dice es entendible, o sea, como el cuento que ni mucho, ni poco, o sea, algo como la mitad, pues medio. Entonces ahí sí como que
pues igual lo que usted acaba de decir es muy cierto, estamos para aprender, pero sí es como muy, pues a mí la verdad, esa actividad se me ha dificultado por eso, inclusive porque cuando me doy cuenta me he pasado mucho de las palabras, usted me hizo pues una retroalimentación, en cuanto a esa retroalimentación, volví y hice la actividad, Correcto. sí me entiende, entonces, pues bueno, para eso estamos, No, pues yo lo para vi. aprender. Mira, y Yolima, una recomendación final para poder empezar con el tema, porque si no se nos va. Mira, aquí es importante. Si quieres hacer el ejercicio, escríbelo todo lo que tienes que escribir y tú misma le haces filtro a lo que escribiste. Ok. ¿Vale? Y desarrollaste esta parte como que repite, porque a veces nos damos cuenta y nos repetimos en las ideas. Sí, como muletillas. Más que Sí, muletillas es repetir ideas. sí, señor, tiene Ya la digo razón. algo y es como, si es como que en una película se repitan varias veces la misma escena. Es lo mismo, Sí, ya lo dije, ¿por qué lo estoy diciendo otra vez? Entonces escríbelo tranquilamente en un borrador. Si te salieron 1000 palabras, perfecto. ¿Qué tengo que decir? Esto aquí está, esto aquí está. Hagamos filtro y construyamos de una vez la respuesta final y la ponemos acá. ok, profe, muchas gracias. Listo. Voy a cortar acá la participación para hacerla. Profe, Dejarle un segundito. Eliana, cuenta, disculpe, profe, una preguntita. rapidito. Perdona. Los resúmenes hay que colocarlos en el formato de No, entrega también. no, ahí no dicen los resúmenes, ahí en el formato de entrega no dicen resúmenes, solo el informe con el trabajo, porque los resúmenes deberían haberse subido en el foro, Ajá. ¿vale? O sea que no se lo coloca. Si no, eso no se coloca ahí, Listo, profe, esa era mi duda. porque Muchísimas en la guía gracias. tampoco aparece eso ahí, o sea, en la guía no aparecen los resúmenes ahí, me dan cuenta que ahí la guía no aparece. En el informe es simplemente, Tutor yo. dígame, Por ahí era que decía una partecita. no, no, ahí no, no Listo, están los profe. resúmenes. ¿Quién está Listo, profe. preguntando? ¿Quién Muchas dijo yo? gracias. Yo, tutor yo. Jessica. Sí, señor. Tutor, tengo una consulta. Yo ya realicé el último aporte sobre el informe. Pues no tuve retroalimentación suya, pero es que tengo una duda. Dice que la primera parte es sobre el desarrollo de la epistemología. Eso se basa en 8 áreas, ¿cierto? 8 ramas Mi del pregunta, sí. Mi pregunta es, ¿esas mismas 8 áreas producen 8 problemas? No, no es que produzcan 8 problemas, es que de esas 8 áreas del desarrollo de la epistemología, dentro de esas áreas se establecen o definen sus propios problemas. Cada una de esas áreas tiene una pregunta específica que responder y eso le aporta a la construcción precisamente de la epistemología como disciplina para el desarrollo del conocimiento. ¿Ya? Listo, sí, señor, gracias. Perfecto. Y de la retroalimentación, dependiendo de la fecha también está la retroalimentación, Jessica. Seguramente si la enviaste entre el miércoles o jueves, de pronto no has tenido la retroalimentación y probablemente no la tengas por lo que yo ya dije hace unos minutos. Tutor, porque yo la envié el 22 de marzo, que fue un lunes, y había plazo del informe hasta el 25. Habría que mirarlo, pero yo todas esas he venido retroalimentando. Vale. Continúo entonces para poder finalizar acá. Les voy a pedir mucha atención a este elemento y yo les voy a pedir también que al final, bueno, antes de empezar, yo les voy a agradecer el favor. Aquí están viendo ustedes, les voy a compartir este enlace para que si quieren lo vayan desarrollando mientras yo voy finalizando esta explicación. ¿Sí? En este enlace que les voy a compartir, por favor me confirman si ya les llegó. Ahí está la evaluación, rápidamente. Dice, dirección de correo, la de ustedes, Sí, escuela, ya sí, saben profe, ya cuál es. llegó. Ya Correcto. llegó. Muy bien. Señor, ya llegó. Vayan desarrollándolo. Unidad, escuela es a la que correspondan ustedes. Zona en la que cuál se realizó el CIPAS. La zona sí le van a poner la zona que corresponde, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, aquí yo pongo mi correo, la escuela, ¿sí? Y esta es la zona.
y le doy siguiente y contesto las preguntas que me aparecen ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Centro en el que está matriculado. ¿Sí? Usted coloca su centro. Yo digo estoy matriculado, por ejemplo, en el de Bogotá. Ah, José Acevedo Gómez, ahí está el centro. Y ahí sí ya me aparecen las preguntas. ¿Sí? Bueno, todas estas preguntas, usted contesta a las preguntas y le da siguiente. ¿Sí? La experiencia del CIPAS. Profe, qué pena, es que está como restringida las zonas. Están restringidas. ¿Qué le dice? Bogotá, zona centro, solamente le deja uno. Profe, sales zona Caribe, Occidente, Sur, Centro Sur, Bogotá, Cundinamarca, pero no aparece Centro Oriente en mi caso. Bueno, entonces ponle, si no desaparece la zona, ponga Oriente, ponga Oriente, zona. Oriente sale. Si tiene Oriente, Sale la le pone respuesta. Oriente, o si no le pone zona centro Bogotá, Cundinamarca. Ah, listo, profe. ¿Sí? Porque de todas maneras aparecen registrados sus nombres. Y ahí, pues ustedes valoran, ¿no? El CIPAS, el nombre del CIPAS ya saben que es con guión ciencia y conocimiento. El nombre del CIPAS, se lo vuelvo a poner ahí. Ahí está. Y lo diligencia. Y aquí pues ustedes ponen la opinión que tengan. Describa brevemente y registre qué aspectos considera usted que debe mejorar. Recomendaría a otros compañeros, usted responde sí o no y le da siguiente. ¿Sí? Bueno, aquí le pongo esto, le pongo, pues estoy satisfecho, 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 aquí están las dos. Y acá pongo esto acá, ¿sí? Y le doy siguiente. Y después le doy final, enviar. Listo. Omar, tienes el micrófono abierto. Sí, discúlpeme, ¿dónde dónde abro el enlace de lo que, de la encuesta esta Ahí está en el chat, busca el chat, Omar, mira. El chat está aquí arriba, si me estás viendo la pantalla aquí arriba, abre el chat, y ahí yo envié el último enlace que tú ves ahí, es ahí aparece. Venga. ¿Vale? Ok, listo, vale. Vale, listo. Bueno, voy a hacer simplemente el cierre de lo que vimos la vez pasada, como para complementar, ¿sí? Porque, bueno, vamos a empezar acá, que inclusive ahí nos aparecía también las ocho ramas de la epistemología, ramas y problemas, aquí están, ¿sí? Y también se hizo la explicación para quien quiera retomar este repaso, lo puede encontrar directamente ahí, ¿no? Hablas de las definiciones, de las acepciones, ahí también hablábamos de cómo también la epistemología tiene varios elementos de coincidencia. Ayer también nos hablaban de las mismas ramas. Las ramas y los problemas se relacionan mucho, ¿sí? Entonces hablamos de las 8 ramas desde las cuales se desarrolla el estudio de la epistemología, ¿sí? Y qué problemas produce, inclusive para quienes lo deseen, yo les puedo compartir también este recurso, ¿no? Hay problemas, aquí voy a cerrarlos. Los problemas, al igual que las ramas de desarrollo, los problemas en la epistemología, de acuerdo con Grajales y Negri, son lógicos, semánticos, nociológicos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos. Y ahí aparecen las definiciones con los ejemplos de los problemas para que ustedes los miren. Yo simplemente los puntualizo, yo les voy a compartir en el correo, si lo desean, les puedo compartir también este enlace para que lo consulten. Esto es simplemente para que vean el recurso. Ok, y de allí viene la fundamentación, el carácter del conocimiento también, de acuerdo con lo que Grajales y Negri lo definen.
las características que debe cumplir el conocimiento dentro de la esfera epistemológica para poderlo desarrollar. Y aquí también las etapas de desarrollo que también las estudiamos la vez pasada. Yo simplemente voy a terminar en un elemento muy concreto, muy breve, en estos últimos 15 minutos que nos quedan, mientras ustedes van desarrollando la última encuesta. ¿Sí? Para poder explicar la última parte de Héctor Maleta, también que nos da unas nociones también, ¿no? Esto también lo explicamos porque inclusive dentro de estas corrientes que parten la historia no solo de la filosofía del pensamiento humano, sino también del conocimiento, ahí comienzan a darse las escuelas desde las cuales se desarrollan precisamente las teorías que hablan sobre el desarrollo del conocimiento científico, como tal. ¿Sí? Bueno, eso tiene mucho que ver con la academia, ¿no? Y ahí está. Los seguidores de Popper, digamos, la escuela que abre Popper, inclusive los detractores mismos de Popper, inclusive de las mismas escuelas, los mismos discípulos terminan siendo detractores de. Bueno, aquí me voy a meter en el tema ya de hacer ciencia, teoría y práctica de la producción científica, y nos hablan de tres componentes, la lectura que nosotros vimos de Héctor Maleta. Primer componente es de la producción, investigación y comunicación del conocimiento científico, la ciencia y producción científica y el aprender a hacer ciencia. ¿Sí? Bueno, aquí un momentico yo me quiero parar. Discúlpenme porque, bueno, de este elemento, aquí está la referencia para que ustedes lo vean, cuando yo se los comparto lo pueden consultar ahí, estos elementos emergentes les va a ayudar a informarse un poco más del contexto de cada uno de estos elementos. En cuanto a la producción científica, entonces, se derivan también tres elementos que lo constituyen, esa producción, esa investigación, esa comunicación. ¿Sí? Esa producción científica, ¿por qué se caracteriza? Eso lo va a decir también. Bueno, perdón, esa comunicación. La comunicación del conocimiento científico, ¿cómo se hace? Y eso tiene que, hay unos tres componentes, permítanme, es que esto es un poquito quisquilloso este recurso. Bueno, lo primero es que para que un conocimiento pueda comunicarse tiene que validarse, es decir, esto pasa por la discusión de toda una comunidad científica que ha explorado, ha indagado, ha valorado, ha revisado cada uno de los componentes que se presentan en la teoría científica y el conocimiento científico para poder decir, y claro, aplicando unos principios de validación, unos criterios de validación, le dice, mire, este conocimiento puede considerarse, esto se puede considerar una teoría, esto todavía tiene calidad de hipótesis, no se ha comprobado, por lo que no se puede considerar con suficiente rigor. Entonces, hay unos criterios mínimos para que el conocimiento sea validado y para que merezca ser comunicado como conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, todas las ciencias tienen ese filtro. Necesitan pasar por primero el planteamiento, pues luego la confrontación con la teoría existente, luego desde esa confrontación y ya comienzan a generarse los cuestionamientos al área del conocimiento hasta que llega un punto de madurez en el que el conocimiento se afianza a sí mismo a partir de que dentro del filtro ha podido conquistar todas esas objeciones posibles y ha demostrado, digamos, que su vigencia y su consistencia también, ¿no? Es decir, que no puede ser refutado tan fácilmente. ¿Sí? Pero, de todas maneras, siempre dentro de la ciencia es válido siempre cuestionar los principios fundamentales que inclusive en algunos casos los han considerado absolutos. Y cada uno de los avances que llegan siempre discutiendo el anterior. A Newton lo discutió el propio Einstein, y a Einstein lo vino discutiendo después Hawking, y a Hawking lo irán a discutir, lo siguen discutiendo muchos teóricos actualmente. ¿Sí? Pero primero, para poder llegar a ese nivel de discusión, tiene que validarse el conocimiento. En la comunicación también está que ese conocimiento
se tiene que dar dentro de unas comunidades especializadas. No cualquiera hace conocimiento científico, precisamente. Ahí son los colectivos y las academias también. Las academias, los colegios, en caso, por ejemplo, del derecho, y todas estas escuelas que se crean precisamente, todos estos movimientos y corrientes que son personas expertas que han trabajado por años en el conocimiento de cada una de sus disciplinas. Entonces, este conocimiento tiene que darse a través de las propias escuelas y deben cumplir con unas pautas de difusión. También aquí se las comparto también, ¿no? Tiene una estructuración, ¿no? De tener un contenido de carácter cognoscitivo, una estructura lógica de la argumentación y usando un lenguaje específico, lo que llamamos una jerga científica, en su publicación, ¿sí? Cada disciplina tiene su propia jerga porque también maneja sus propios códigos, cuestiones de cada una de las áreas del conocimiento. Bueno, aquí viene la producción del conocimiento científico. Dame un segundo porque esto se me volvió quisquilloso otra vez. Bueno, vamos a ver. En esta producción se caracteriza por, primero, ser fruto de una actividad racional, necesariamente, esto es, digamos, por obviedad, pero también dentro de ese ejercicio de la racionalidad, que también se desarrolla a través de una esfera disciplinar que necesita, digamos, seguir principios de sistemas, ¿sí? Cada disciplina científica tiene su propio sistema, tiene su propio método, e inclusive algunas han acuñado sus propios objetos de estudio, ¿sí? Que pueden ser compartidos por otras áreas. Por ejemplo, al hombre, el conocimiento humano, o al hombre, mejor dicho, lo estudian diferentes ciencias, pero las diferentes ciencias tienen interés sobre el ser humano desde una perspectiva concreta, ¿sí? Pero esto todo es un ejercicio de carácter eminentemente racional, estructurado, elaborado, abstracto en la mayoría de los casos, ¿sí? Es un proceso social también, necesariamente, ¿sí? No se hace ciencia solamente para unos cuantos, aunque a veces, digamos que el acceso al conocimiento científico sí es excluyente. En el ejercicio y en la práctica, sí. Fíjense que nosotros para poder leer un texto tenemos que tener un bagaje, tenemos que tener una experiencia, o al menos un mínimo de entendimiento, ¿sí me hago entender? Y a veces esto tiene que darse para los iniciados y para los no iniciados. Y en esa misma perspectiva, muchas veces el conocimiento científico es excluyente, ¿sí? Quienes no nos hemos sentido absolutamente ignorantes, mejor, perdón, cuando vemos una circular o un documento de carácter jurídico. Vemos el lenguaje en derecho es bastante complicado para mí, en lo personal. Para algunos es una cuestión del diario, e inclusive, por ejemplo, para los que hablan de clústeres, de logística, que hablan del recurso humano, del talento humano, todo lo que tiene que ver con la administración, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de un autor que es paradigma en la administración, que es Alberto Chavenato, que él tiene una serie de estructuras también, ¿sí? Para las dimensiones que trabaja la administración, ¿sí? En este caso la administración del talento humano. Y yo alguna vez lo toqué como para el tema de la evaluación, porque era el referente que había, de la evaluación del docente. Pero entonces yo miraba también que hay unos elementos que pueden ser comunes, pero otros que son muy especializados, lo que hablábamos del lenguaje. Los lenguajes son muy cortantes, muy tajantes a veces, con el que no está iniciado en el tema, ¿sí? Y que es un proceso social, evidentemente nadie lo niega, nadie hace conocimiento para sí mismo, sino también para una comunidad, ¿sí? Bueno, aquí hablamos también de perdónenme acá, voy a hacer un pare aquí, dice perdón, aquí me hace falta este pedacito, perdónenme porque no lo puedo dejar pasar, ¿sí? Que es la investigación se produce desde una visión del problema que está
ligada a un contexto o una realidad. En antropología, perdónenme una pregunta, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, yo estoy tratando de ser lo más explícito para ir finalizando acá. La investigación se produce desde una visión de problema que siempre se da en contexto. El conocimiento se enriquece ante una dificultad. Y esto hay que decirlo con cierta ironía también y con algo de tristeza. Muchos de los conocimientos científicos, de los hallazgos científicos más representativos para el ser humano, se han descubierto en escenarios bastante conflictivos, por ejemplo en las guerras. Se dice que, por ejemplo, la genética creció mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Infortunadamente, por todo lo que pasó con el holocausto judío y todo este elemento de también de segregación, y tal vez, bueno, es bastante difícil juzgarlo desde la historia, pero digamos que este es un escenario bastante cruel, pero infortunadamente para las personas que lo sufrieron, pero afortunadamente para la misma humanidad, fue una lección muy dura, muy triste, desde las cuales se obtuvieron también conocimientos importantes de tratamiento de enfermedades, reconocimiento del sistema genético, la herencia, una serie de elementos que le aportaron sobre todo a las ciencias naturales, ¿no? Sobre todo a la clínica y a la parte biomédica también. Lo otro está la ruta o el enfoque o método que se utilice, ¿sí? Hay diferentes métodos, desde el inductivo al deductivo, ¿sí? El método dialéctico, hermenéutico. Hay una serie de métodos que se utilizan y en temas de investigación, por lo menos en términos de monográficos, de documento, está lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Y son elementos desde donde se produce formalmente el conocimiento, aunque hay otros elementos también alternos que favorecen ese acceso al conocimiento. Ahora, viene la ciencia de la producción científica, ¿sí? La ciencia como actividad donde aplicamos el método científico, ¿sí? Pues aquí nos habla de la ciencia como actividad, ¿sí? Que es la aplicación de todo el método científico con todos los elementos, lo que trata también Mario Bunge desde su definición de lo que es el conocimiento científico y el método científico, ¿sí? Y dentro del método también, aquí lo esencial es que existen elementos de problema, ¿sí? Hay modelos, hay procesos y hay procedimientos para acceder al conocimiento a partir de un contexto problema, ¿sí? Bien. Y ahora sí, finalmente, para culminar, está, perdón acá. Bueno, aquí están los problemas, perdónenme, se nos adelantó mero por acá. ¿Sí? Ya con esto finalizo. Regálenme un momentico, me voy hacia allá porque no lo puedo pasar, que esto es donde yo termino acá la exposición del día de hoy. Agradeciéndoles que se hayan también tenido la paciencia, la deferencia de regalarme unos minuticos finales. Acá está. ¿Sí? Bueno. En ese aprender a hacer ciencia están estas tres preguntas que digamos que con las que cerramos este capítulo de esta segunda fase. Primero, ¿qué se entiende por hacer ciencia? Es una pregunta eterna y ojalá que nunca se extinga la pregunta, que siempre existan más respuestas en el futuro, porque eso es lo que hace la ciencia también, ¿no? Es dinámica porque siempre está refutándose a sí misma y siempre está construyendo nuevo conocimiento. Desde la elaboración de la ciencia y la construcción del conocimiento científico implica mucho más allá de que se trate de un objeto y un método de estudio, que es como se define por antonomasia lo que es una ciencia, ¿sí? Y no saber qué explora ese conocimiento científico, qué explora esa disciplina científica, ¿sí? Cómo llega al conocimiento y cómo ese conocimiento al que llega es válido o no, es funcional, es pertinente, ¿sí? Cumple con los principios de las características que mencionábamos en el documento de Grajales y Negri, y sobre todo beneficia a la misma humanidad, ¿sí?
digamos, es una deontología, perdón, es una, sí, digamos que un elemento deontológico del deber ser, ¿sí? De quien hace ciencia en función de la misma humanidad. Y eso lleva unos elementos éticos que lo trascienden. Lo otro es cómo se hace investigación científica. Y sobre todo aquí en Colombia, que es un problema grave. Y digo grave porque acá hasta hace unos años teníamos, digamos, una infraestructura mínima para poder aventurarnos a crear medicamentos y tratamientos, pues obviamente basándonos en conocimientos adquiridos desde fuera, pero habían unas instituciones que hacían ciencia para crear vacunas, para hacer tratamientos de enfermedades, para hacer tratamientos terapéuticos. Ya no las tenemos, todas las adquirimos de fuera. Entonces es importante saber cómo se fortalece ese músculo institucional para que vuelva a tener en el país ese proceso de investigación verdaderamente científica que produzca conocimiento para resolver problemas reales. Y lo otro, finalmente, es cómo se comunica el conocimiento científico, y aquí están involucrados ustedes también, mis queridos estudiantes. Y es cómo ustedes llegan al conocimiento desde sus escenarios de formación, que es la universidad, y sobre todo, a partir de lo que ustedes hacen como profesionales, cómo se siguen fundamentando para que lo que hagan, lo hagan con un conocimiento de causa, que es también donde la ciencia adquiere su objeto, ¿sí? Saber las causas del por qué se hace lo que se hace en cada una de las profesiones. Y esa conciencia del hacer es también una identidad del ser. Las palabras, porque lo que hacemos nos identifica, nos caracteriza, nos distingue de los demás, ¿sí? Aquí cierro yo mi intervención, agradeciéndoles a todos ustedes. No sé si, bueno, Daisy se me fue, pero bueno. Para los que están acá, las personas que me acompañaron tuvieron esta deferencia que les quiero agradecer. Por favor, finalmente me confirman si ingresaron a la evaluación que les mostré. Sí, señor, ya la tiene. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo no la puedo ingresar a esa encuesta. A ver, te lo explico rápidamente. Omar, un segundito rápidamente. Si lo desean, bueno, Omar, dame unos segunditos, yo te explico. Voy a cerrar para no dilatarles el tiempo a los compañeros. Agradecerles mucho, me pasé 8 minutos, me disculpo con ustedes. Tan pronto el video se produzca, solo se los comparto a ustedes por el correo para que lo vean. ¿Listo? Y de ahí ya pasen a la elaboración del informe como quedamos, para que se presente entre el 28 y antes del 28, si lo tienen, si es posible. Agradecer. Profe, qué pena. Dime, Diana. Profe, ¿usted nos puede compartir el link, mapa conceptual? Sí, ya, yo se los voy a compartir en el correo. ¿Vale? Ok. Diana, dime. Era lo mismo, tutor, lo del mapa Ok, conceptual. no, cuando yo lo vaya a... Les envío el correo, les envío con el mapa conceptual, no se preocupen. Marisol. Tutor, para los compañeros que están preguntando por el mapa conceptual, en el primer CIPA que usted envió al foro, ahí también está, y están inclusive lo que está preguntando un compañero de los problemas que si le podemos compartir. Ah, ok, también. Entonces, de todas maneras, yo lo voy a enviar ahorita en un mensaje que los envíe con el video, yo les envío eso, tranquilos. ¿Vale? Entonces, si los quienes deseen retirar, bueno, si ya me confirmaron que ya todos pudieron entrar a la evaluación, perfecto. Quienes deseen retirarse desde ya, les agradezco mucho. Voy a hablar con Omar para explicarle cómo hacer la evaluación y terminamos. Yo creo que aquí ya finalizamos. Diana, no sé si esto responde a tu pregunta, y Marisol también. Diana Vanessa. Sí, señor, ya acá ingrese, muchas gracias. Ok, perfecto. Sí, señor. Fernanda iba a decir. Marisol iba a No, preguntarme profe, algo. ya, muchas gracias. Ok, Fernanda, bien. Entonces, ¿Aló, me escucha? Marisol, dime. Te escucho, Marisol.
¿Sí me escucha, profe? Es que yo hice una pregunta inicial en la plataforma, me parece que dice que no presenté evaluación individual. ¿Aló? Es que en la plataforma... Sí, pero ¿cómo así evaluación individual? No te En la entiendo. plataforma me Es que, profe, parece en la que no... plataforma... Señor, Dime, en Camilo. la plataforma No, mía es que me no- parece que dice no presencial individual presentada, algo así. ¿Aló? Ah, no. Ah, bueno, yo ¿Me expliqué. escuchan? Sí, ya te estoy escuchando. Es que yo creo que tienes problemas con la conexión. Es que Es en que yo la, ingresé en la tarde, parte profe, de porque llegué a las 6:30 porque materias trabajar. era que no presentaba la actividad y ahí mandaron un correo aclarando que hubo un error en la plataforma. Ah, ok, Caso pero ya no omiso al aparece ese mensaje. mensaje. Sí, exacto. Sí, eso me Marisol, aparece mira, en la tienes toda la plataforma. razón. Tranquila, mira, todavía, lo que pasa es que cuando yo me pidieron hacer una explicación en el centralizador, por error, yo terminé centralizando la fase 2, pero no la había Es que calificado. ingresé tarde, profe. Pena con usted. Vale, pero escúchame primero. Primero, silénciame el micrófono y escúchame que voy a explicar. Listo, ya me escuchó. Marisol, mira, sí, yo mandé un mensaje, inclusive te lo voy a mostrar acá, porque lo mandé por correo. Yo entré por equivocación y me disculpo también por eso y les aclaré. Acá dice enviados y les aclaré. Aquí dice aclaración sobre calificación. ¿Sí? Entonces, todavía no he calificado. Aquí lo dice claramente. Puedes leerlo ahí, ahí te explico. ¿Sí? Les aclaro por medio de este mensaje que la fase 2 no se ha cerrado aún. ¿Se va a cerrar cuándo? El 28. Después del 28, yo lo que voy a hacer es calificar la actividad de cada uno de ustedes y ahí sí ya tendrán la nota. O sea, si les aparece no presentada, yo lo actualizo y el que la presente, evidentemente quien la presente le va a cambiar la nota. Así que no se preocupen por eso. ¿Sí? No estoy diciendo que le voy a pasar esta actividad a todos y que todos le voy a dar nota aprobada, porque no, le voy a dar nota aprobada a quienes entreguen la actividad en el entorno de evaluación como corresponde. Ahí sí les daré la nota que a cada uno le corresponde. ¿Listo? Ok. Señor, gracias. Correcto, listo. Puedes bajar la manito si quieres. Entonces voy a explicarle a los compañeros lo mismo. Gracias por la paciencia. Para quienes quieran desconectarse ya mismo lo pueden hacer y desearles una feliz Semana Santa. Yo me quedo con Omar. Le explico a Omar. Nuevamente, Omar, mira. Bueno, profe, escúchate, que Sí, señor. descanse. Muchas gracias, Camilo. De verdad, de mucha ayuda tu participación. Espero que no sea la última No, vez que te señor, tengamos por aquí. tranquilo. Gracias, lo mismo para usted. No, Bueno, lo profe. mismo. Bueno, Vale, Omar, hasta luego. mira lo siguiente. Gracias, muy amable. Mira, Omar, yo te voy a mandar otra vez el enlace. Estás viendo en pantalla, ¿cierto? Mira, yo te mando el enlace y tú Sí, entras a señor. ese enlace. ¿Vale? Ah, ya, este enlace, ok. Sí. Listo. Entonces, si quieres, ¿Lo abro ahí ya ahí en la parte que inmediatamente? dice, sí, de una vez, sí. Entonces ahí dice, mira la instrucción que yo te voy a dar. ¿Sí? Ah, pues espérate un segundo. Espérate porque te pasé fue la asistencia, perdón. Esa no es. Esa no Ah, es, perdón. este no es. Esa no es. Esa ya la diligenciaste. La asistencia Evaluación. tampoco la he diligenciado. Ah, bueno, entonces déjala abierta por un ladito. Te voy a explicar. La asistencia es más fácil, ¿no? Esta evaluación es la complicadita. Entonces, Ok. por ejemplo, tú dices acá, yo voy a cerrar acá, cierro y vuelvo otra vez. Entonces, esta es la evaluación. Dice, correo, Ajá. mi correo, pues pones tu correo personal, escuela, ¿sí? Tú pones la escuela a la que perteneces. Yo pertenezco a Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Zona, probablemente tu zona no aparece ahí, entonces pones Bogotá, Cundinamarca, no hay problema. ¿Vale? Siguiente. Sí, sí, mi zona es Ciudad Vélez. A eso es oyente. Voy atrás. Otra vez me toca contestar acá. Mertán. UNAD.
Escuela. Zona, creo que es Oriente, Centro-Sur. ¿Sí? Sí, sí, Oriente, Centro-Sur. Pues, o creo que ese, no mentiras, aquí no dice, aquí está, zona Oriente, mírela, Oriente. Siguiente. Sí. Entonces te aparece Bucaramanga, Vélez, pones Vélez. ¿Sí? Siguiente. Ajá. Entonces aquí pones, el nombre del CIPAS es este. Yo te lo voy a pasar aquí por el chat de una vez. Acá. Copias y pegas ese nombre ahí. Lo pegas en esta partecita. Este enlace es el de la evaluación. El de la evaluación. La evaluación del trabajo de hoy. ¿Vale? Ajá. Es y bueno, okay. entonces aquí tú contestas. Yo no te puedo decir aquí vas a contestar tú pones el valor que le quieras dar. Y aquí dices, escribes brevemente las experiencias significativas del CIPAS. Entonces tú dices, sí, tú lees y respondes, ¿no? ¿Sí? Registre qué satisfacciones tuvo, qué le pareció satisfactorio. Usted lo escribe ahí brevemente. Y aquí dice qué aspectos considera que debe mejorar para hacer que de los CIPAS un mejor, qué se puede mejorar. Tú lo escribes ahí también. Y acá contesta, ¿recomendaría sí o no? Tú miras, le das siguiente y ahí le aparece enviar. Y le das enviar para que se registren tus aportes. ¿Cierto? Y de la asistencia, pues sí, lo mismo, ¿no? La asistencia ya es, tú lo llenas ahí le aparecen todos los datos rápidamente. Mi nombre es la asistencia, mi nombre es Wilfredo Salinas. No, espérate, ya sabes cuál es. El nombre del tutor, cuando le pregunten en la asistencia, Wilfredo Salinas Peñaló. ¿Listo? Listo. Entonces, perdón, este es el enlace, disculpe, profe. El enlace de la encuesta. Sí. ¿Es este el actual? Porque el anterior fue el registro de asistencia.